Saludamos al sociólogo Marcos Salamea, analista político. Sociólogo Salamea, le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer su comentario, su visión sobre estas elecciones intrigantes, bastante indescifrables, por las que estamos atravesando. Pues es un proceso que se inició ya hace algún tiempo y que culminará este 13 de abril con una definición en segunda vuelta. Bueno, estamos prácticamente a pocos días de un evento bastante trascendental desde el punto de vista de la historia política ecuatoriana. Sobre todo trascendental porque están en disputa básicamente dos modelos económicos, sociales y políticos, y particularmente porque asistimos a un proceso de una polarización extrema entre estos dos modelos y entre las organizaciones políticas que representan estos dos modelos. Y además porque el proceso electoral se muestra como un proceso electoral bastante apretado en cuanto a las preferencias electorales, de tal forma que es impredecible lo que podría pasar el próximo 13 de abril. ¿Qué es lo que le impresiona o ha visto usted como temas dignos de comentarios en esta segunda vuelta particularmente? Bueno, una de las cosas que hay que destacar es que realmente la campaña se ha enturbiado bastante por la cantidad de informaciones falsas, de medias verdades, una campaña sucia, bastante profundizada y afianzada, que no hemos visto con esta profundidad de la que estoy hablando, pues en procesos electorales anteriores. Además, me parece que sobre todo de parte del gobierno vemos una visión absolutamente poco orientada hacia el respeto a las normas jurídicas de la propia Constitución. El presidente de la República debía pedir licencia para hacer campaña electoral, no lo ha hecho, vuelve a encargar la presidencia a pesar del pronunciamiento de la Corte Constitucional, a quien él simplemente designa. Y por otra parte, pues creo que en esta polarización y en este irrespeto reiterativo, consistente al Estado de Derecho, pues estamos abocados a que la ciudadanía también tenga poco afecto a lo que significaría la posibilidad de restaurar la institucionalidad democrática, muy venida menos en los últimos años en el Ecuador. ¿Ha visto usted la argumentación del gobierno en cuanto a que si el presidente debería o no solicitar licencia? Aquella coyuntura que parte y se basa en el proceso de muerte cruzada. Bueno, el presidente, según el artículo 93 del Código de la Democracia, tenía que pedir licencia. Sin embargo, ante sí y por sí dice que creen que no debe pedir licencia porque simplemente hubo un pronunciamiento hace años de la Corte Constitucional según el cual no se trataría en esta ocasión de una reelección. En la práctica es una reelección. Lo que sucede es que de manera contable, eso es lo que dice la Corte Constitucional, esta reelección para efectos de la presentación de una candidatura no se contaría como una reelección, sino como finalización de un periodo. Eso no obsta, pues no es una objeción para que no se cumplan las reglas de la ley electoral o el código de la democracia. Sin embargo, no me sorprende, Gustavo, de que el presidente simplemente no haga caso a la norma legal. Hemos visto algunas actitudes también muy reiterativas de incumplimiento a otras normas jurídicas, a la propia Constitución de la República, y se dan cosas realmente insólitas en el Ecuador. Vemos una vicepresidenta de la República que quizás ha sido una de las mayores víctimas de la violencia política, de la violencia de género, y más bien ha sido juzgada y sancionada con la pérdida de los derechos políticos. Es decir, no se juzga aquí y ni se sanciona al victimario, podríamos ponerlo así, sino a la víctima, lo cual llama la atención no solamente en el Ecuador, sino fuera del país, a instancias internacionales de la institucionalidad democrática, porque no está bien lo que está ocurriendo en el Ecuador. El problema es que la institucionalidad y los organismos de control que existen en el Estado ecuatoriano hacen poco caso para hacer respetar esa institucionalidad y por lo tanto, pues eso hace que de manera reiterativa desde el poder político sigan los incumplimientos, incluso a sentencias judiciales,
como pasó en el propio caso de la vicepresidenta de la República con la juez Vera, con lo que no quiso hacer caso la sentencia la ministra de Trabajo, etcétera, etcétera, hasta el punto incluso de que representantes conspicuos de la política ecuatoriana, de la política tradicional en el Ecuador, como el propio doctor Osvaldo Hurtado, hace días en la cadena nacional Ecuavisa, decía de que él ni en las peores dictaduras ha sido testigo de destierro a políticos como se ha hecho a la vicepresidenta de la República, indicando que se trataba, palabra textual del ex vicepresidente, de una zapada del presidente de la República en relación a este tema. Ahora, ¿permite esta situación de alguna manera, sociólogo Salamea? No justifica, pero lo permite ese acendrado anticorreísmo que existe en el país, representado quizá en ese 40% de los votos, 40 y pico, que apoyó en la primera vuelta al presidente de la República. Esa teoría de que el fin justifica los medios, por esa no solamente miedo, diríamos incluso terror de muchos sectores de que retorne el correísmo con todos sus males. El fin justifica los medios es la máxima de una política maquiavélica. Y creo que Ecuador es un ejemplo, y sobre todo en los últimos años, del maquiavelismo político absolutamente acrecentado. No todo se puede justificar, como decía Maquiavelo, en función del fin, que es la conquista y el mantenimiento del poder. Sin embargo, incluso este tema rebasa el correísmo, anticorreísmo, Gustavo, porque yo he citado, por ejemplo, uno de los más conspicuos representantes del anticorreísmo, que es Osvaldo Hurtado, criticando precisamente el gobierno por los incumplimientos de la Constitución y de la norma jurídica. Y así podemos tener también a otras figuras políticas del anticorreísmo que no están de acuerdo con la forma en la que se está ejerciendo el poder, sobre todo en la inobservancia de la Constitución y las normas jurídicas. Más bien, junto al anticorreísmo, hemos visto también un crecimiento de lo que podría llamarse el antinovoísmo, así como el presidente Noboa nutre su votación y su apoyo electoral en base al anticorreísmo, también la propia votación de la señora González está siendo nutrida por una votación no correísta, sino antinovoísta. Y esto es un fenómeno peculiar que ocurre en el comportamiento político electoral Claro, en las que es parte últimas de lo que elecciones. los analistas han dicho, es lo que de alguna manera explica cómo es que el correísmo pasó de su techo y con amplitud. Esa es una de las razones por las que se explicaría justamente lo que estamos aquí señalando, pero también hay otra, Gustavo. En algún momento que también conversamos con usted previo a las elecciones de la primera vuelta, yo decía que vamos a asistir a una especie de segunda vuelta adelantada, porque la polarización político-electoral llegó a ese nivel que mucha gente prefirió votar como si estuviera votando entre González y Noboa, es decir, adelantando su voto de la segunda vuelta y dejando de lado otras opciones. Por eso mismo es que esas otras opciones que se multiplicaron obtuvieron, con excepción de Isa y de la señora González, se Andrea. me fue el nombre, exactamente, Andrea González, no llegaron ni siquiera al 1%, porque ya la gente definió su voto casi, casi como si estuviera votando en una segunda vuelta electoral. Ahora, ¿qué piensa usted de esos votos extras por anticorreísmo o antinovoísmo que se dieron en la primera vuelta? Hemos escuchado algunos términos utilizados por algunos analistas o críticos también, que hablan de votos gelatinosos, de votos elásticos que podrían ir y volver. ¿O considera usted que son votos sólidos que se van a mantener en la segunda vuelta? Y que lo único que están haciendo los dos candidatos en esta campaña de segunda vuelta que va entrando ya en su recta final es el de tratar de alguna manera enamorar o conquistar a ese 1.200.000 votos que realmente configuran blancos, nulos y algo del ausentismo. Bueno, se habla justamente de los votos gelatinosos o votos blandos. Sin embargo, me parece que el porcentaje de este tipo de votos, en el caso de las dos candidaturas, es un voto más bien pequeño, porque al decir de que casi, casi hubo una votación como si estuviera haciéndolo en una segunda vuelta, la gente ya tuvo una decisión mucho más consolidada respecto a votar por Noboa o por Luisa González. En este momento, pues la disputa es más bien por ese pequeño sector de indecisos y de aquellos que no votaron
por ninguno de los candidatos, es decir, obtuvieron más bien, en este caso, el voto nulo y blanco, también algún tipo de porcentaje que podría entrar en disputa, pero quizás son los menos disputables estos votos nulos y blancos. Los mayores disputas son aquellos que votaron por las otras candidaturas, que sumados llegan más o menos a un 10%, y ahí hay que ubicar el 2 y algo más por ciento de Andrea González y el 5,60 de Isa. Y en el caso de la votación de Isa, hay que aclararlo, es una votación mucho más consistente desde el punto de vista ideológico. Ahí no está solamente la votación del movimiento indígena, como alguna gente cree, o del Sí, sector de precisamente. pero Marco, no podemos hablar de el movimiento indígena en su totalidad. Hay mucha y evidente división. Sin duda hay voces que no están de acuerdo, por ejemplo, con el apoyo electoral dada por Pachacuti, que es la expresión política de la CONAIE, y por la propia CONAIE como organización social más fuerte del país hacia la candidatura de la señora González. Sin embargo, oficialmente, no consensualmente, sino la mayoría, ha optado por esta opción. Pero independientemente de si es que la CONAI y Pachacuti hubiesen adoptado esta decisión de apoyo electoral, independientemente de aquello, subrayo, Gustavo, la gran mayoría de esa votación de ISA no iba a ser una votación a favor de Noboa. Se iba a distribuir entre mayoritariamente una votación a favor de la señora González y un pequeño porcentaje que iba a reiterar el histórico voto nulo, que solía ser siempre Pachacuti y la Ujú. CONAIE. Y ahí también hay que destacar la presencia de otros líderes indígenas, que no hay que sorprenderse tampoco, que apoyaron a Lazo y que luego después apoyaron a Noboa. Incluso algunos de ellos cumplen hoy funciones políticas en el gobierno de Noboa, como el caso de la señora Cecilia Velázquez, que fue la vicecoordinadora de Pachacuti. Entonces, esas divisiones existen, pero el consolidado, el sector mayoritario de la CONAIE y Pachacuti, que hoy están en unidad, hoy ha vuelto Pachacuti a ser el brazo político de la CONAIE, tomaron una decisión. Pero lo que yo quiero Claro. aquí Pero resaltar, bueno, los propios dirigentes indígenas que no están de acuerdo dicen que es una decisión, sí, mayoritaria, pero de quienes están al momento manejando o gobernando las organizaciones indígenas, Pachacuti y la CONAIE. Pero tomando, así sea, Gustavo, en permítame, la posición, sí, Gustavo, enseguida le doy la ya, palabra, Marco, ya. tomando incluso la posición más extrema, digamos que hay este acuerdo y que este se reflejará en un voto de los indígenas por la candidatura de la Revolución Ciudadana, no deja de ser estrecho el margen, el umbral de los votos en disputa, lo cual sin duda convierte a estas elecciones en lo que señalamos al comienzo, en muy intrigantes y hasta el momento indescifrables en cuanto a su resultado final. Primero, Gustavo, en el tema, digamos, de la decisión de Guaconay y Pachacuti, hay que entender que ellos practican lo que se llama la democracia comunitaria. No es que la decisión viene de arriba, como pasa en los partidos políticos usualmente, que tienen esa característica caudillesca, ¿no es cierto? Tanto en el caso del novoísmo como del correísmo. En el caso de ADN se hace lo que Novoa dice, en el caso del correísmo lo que Correa dice. En el caso de Pachacuti y la CONAIE, las decisiones se toman desde abajo, ¿no? Sí, Desde la pero hablando de provincia. liderazgos, como usted señala, ¿no me va a decir usted que desde el día cero, desde que el día que terminaron las elecciones y el señor Is obtuvo un 5%, no había una convicción y quizá compartida también por usted de que finalmente Isa se decantaría por el correísmo? Sin duda, porque frente a ver a dos modelos, un modelo neoliberal con tintes autoritarios, justamente por el respeto a la institucionalidad y a las normas constitucionales, y un modelo neo-keynesiano, no socialista ni de izquierda, Gustavo, también yo suelo ser muy claro conceptualmente en esto, un modelo neo-keynesiano, pues de hecho que el proyecto político de la CONAI y de Pachacuti se acerca mucho más ideológicamente al modelo neo-keynesiano antes que al modelo neoliberal. Entonces, ahí de alguna manera usted tiene una base ideológica de por qué se orientaría la votación o la decisión de la CONAI y Pachacuti al lado de la señora González. Uno, pero la otra cosa que yo sí quiero aclarar es de que no solamente los indígenas votaron por ISA, hay indígenas que votaron también por Noboa, indígenas que anularon el voto, y sectores mestizos
que no tienen nada que ver con la CONAIE y Pachacuti, que prefirieron votar en la primera vuelta por ISA y que en la segunda vuelta lo van a hacer justamente por lo que consideran lo menos malo desde su perspectiva, lo menos peor que representaría para ellos la señora González. ¿Se Entonces, atrevería usted, Marco, a vislumbrar, de alguna manera, vaticinar un resultado en esta segunda vuelta? no me atrevería, Gustavo, porque la situación está bastante peleada, el tema está bastante apretado desde el punto de vista de las preferencias electorales. No obstante que hasta el día de hoy o hasta mañana que se pueden publicitar las encuestas, la mayoría, sobre todo de ciertas encuestadoras independientes, le dan un cierto margen de ventaja a la señora González de entre 2 y 3 puntos, pero eso puede estar dentro del margen de error. Y eso puede cambiar con el transcurso de los días e incluso de las horas. Entonces, todo hace ver que efectivamente va a ser, digamos, un resultado totalmente impredecible. Lo Bien, deseable sería que para, cualquiera que gane lo haga con holgura, para evitar el fantasma del discurso del fraude, ¿no? Que complicaría el panorama electoral el día domingo 13. para finalizar, permítame tomar una de tantas aristas que existen en esta campaña. En este día miércoles trasciende un documento que proviene del Departamento de Justicia de Estados Unidos que dice José Adolfo Fito Macías Villamar, líder de la organización criminal transnacional Los Choneros, acusado en la Corte Federal de Brooklyn por cargos internacionales de drogas y armas. El acusado presuntamente lideró una de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador, dice este documento del Departamento de Justicia. ¿Está jugando algún papel el tema de Fito en esta recta final? Podría jugar un papel. Yo lo que he escuchado es de que incluso el gobierno ya sabe la ubicación de Fito, que eventualmente habría negociado con Fito su entrega para que pueda incidir electoralmente a favor del señor Noboa en las elecciones, porque claro, sería un golpe de efecto interesante, ¿no? Fito se escapó a los inicios de este gobierno y que de pronto lo veamos a Fito prácticamente encadenado, retornando al país, y eso tendría que mostrarse como un éxito del gobierno. Se dice que eso podría ser a cambio de que no existe una extradición a los Estados Unidos, en fin, pero todo es especulación hasta este momento, ¿no? Muchas cosas se dicen, muchas cosas se rumoran, y usted sabe muy bien, Gustavo, que hoy más que nunca, pues las noticias falsas, la guerra psicológica, los falsos positivos, etcétera, están a la orden del día. Y eso va a acrecentarse en los próximos días. Razón Sí. mayor para tener la curiosidad y la prolijidad en juzgar la noticia, en No juzgar la somos muy amantes información. de las redes sociales, pero sí sabemos, porque tenemos que estar informados, que hay una batalla bastante exenta de escrúpulos en las redes sociales por parte de las distintas candidaturas, realmente sin límites y con muy poca ética, que de alguna manera marcan la diferencia entre esta informalidad del Internet y los medios tradicionales. Así es, y lo que pasa es que eso también da cuenta de la cultura absolutamente poco democrática de la mayoría de la población ecuatoriana, ¿no? Porque alguien respecto a un criterio político puesto no responde con una fuerza argumentativa o respetando el criterio del otro y disponiendo su propio criterio. Responde con la descalificación, el insulto o incluso con la ridiculización del adversario, etcétera, ¿no? Entonces es un campo bastante espinoso, reitero, y que da muestras de una gran dosis de irracionalidad que lastimosamente pues rige el comportamiento político electoral de una mayoría de la población, como producto del propio analfabetismo político y reitero una vez más de esa poca cultura democrática que los partidos políticos también se han empeñado en profundizar, ¿no? No hay construcción de ciudadanía y no hay construcción de democracia y de una cultura cívica que permita un debate de altura y más racional y más democrático. Bien, a estar atentos al desarrollo de esta recta final de las elecciones con miras hacia el 13 de abril. En 11 días estaremos ya tomando los ecuatorianos esta compleja decisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Marco. Gracias también por la invitación, Gustavo. Que esté muy He bien. escuchado al sociólogo Marcos Alamea, analista político.